Nueva base de datos de alta resolución para el análisis de la demografía española. Entrevista a Francisco Gorlich, investigador del IBIE y catedrático de la Universitat de Valencia. ¿Qué puede aportar una base de datos demográfica con la distribución de la población en celdas de 100 metros por 100 metros? Bueno, vivimos en un mundo en el que cada vez queremos más información y mayor resolución de la misma. Entonces, la información oficial que tenemos de estadísticas demográficas tiene una resolución relativamente baja. Pensemos en poblaciones de los municipios, por ejemplo. Para muchos estudios esto es una resolución, como ya he dicho, muy baja. Entonces, aquí hay dos problemas. Una, que gran parte de los términos municipales está vacío, si lo pensamos bien, y en este sentido el Eurostat impulsó hace mucho tiempo la publicación de estadísticas demográficas en un formato que no dependiera de los lindes administrativos. Para ello normalizó a nivel europeo una rejilla de celdas de 1 kilómetro cuadrado, cuadraditos, por decirlo de alguna forma, de 1 kilómetro por 1 kilómetro, de forma que pudiéramos tener una estimación de la población que vive en ese kilómetro cuadrado, y muchas celdas están vacías. Esto es una novedad en las estadísticas demográficas que ha sido impulsada por Eurostat y que han recogido los Institutos Nacionales de Estadística, y el INE en el 2021 publicó una grid o una distribución de la población en celdas de 1 kilómetro cuadrado. El siguiente problema, por decirlo de alguna forma, es que 1 kilómetro cuadrado es una resolución aceptable para estudios nacionales, pero no para estudios locales, de forma que lo que aporta esta base de datos es una desagregación de ese kilómetro cuadrado, o más bien de la población que hay en ese kilómetro cuadrado, a celdas mucho más pequeñas, de 1 hectárea, que son cuadraditos, por decirlo de alguna forma, con 100 metros de lado, de forma que aumenta la resolución en la distribución en 10 por 10, en 100 veces, y esto permite ya estudios de mucho mayor detalle a nivel local. Esa es básicamente la aportación. ¿Cómo está repartida la población española en el territorio, según los datos de esta nueva grid? Bueno, esta es una cuestión que conocemos bastante bien, digamos, a cualquier resolución. La población española está distribuida en la costa y en Madrid, que actúa como una isla para casi todo, desde el punto de vista demográfico y económico. Lo que observamos conforme aumentamos la resolución es, digamos que la concentración aumenta, es decir, la mayoría de la población se concentra cada vez en menos espacio físico, en términos de ocupación del territorio y de población residente, aunque la movilidad aumenta notablemente, pero este no es un tema que hayamos tratado aquí. Por poner algunos ejemplos, si pasáramos por, digamos, la población municipal, pues todo el territorio del municipio estaría ocupado. Si pasamos a una grid de 1 kilómetro cuadrado, pues lo que nos sale es que a nivel nacional aproximadamente solo el 20% del territorio está ocupado, y si bajamos a resolución de 1 hectárea, pues no llega al 3% del territorio que se encuentra, digamos, ocupado por la población residente. De forma que lo que observamos es una mayor concentración conforme aumentamos la fineza de los datos. ¿Qué otras aplicaciones puede tener la nueva base de datos de la Fundación BBVA y el IBIE? Cualquier aplicación donde entre en juego la población, desde estudios de concentración, que acabamos de mencionar antes, hasta ya cuestiones de accesibilidad a servicios públicos, privados, a centros comerciales, de ocio, marketing. La ventaja fundamental es que podemos hacer esto en entornos, digamos, locales, un municipio, una gran ciudad, un área metropolitana, un área urbana, cosas que no es posible hacer con datos municipales, porque tendríamos 1 o 2 observaciones, mientras que aquí tenemos un conjunto bastante elevado y una distribución bastante fina de dónde está la población, y podemos medir distancias, tiempos, este tipo de, digamos, ejercicios que son muy útiles para la planificación local. Podemos además hacerlos no solo en términos de accesibilidad en coche, sino de accesibilidad en bicicleta, andando, carriles bicis, este tipo de ejercicios donde la población juega un papel esencial.